decir, alguien que tenga una mente no preparada para percibir milagros, no podrá percibirlos. Solo los perciben las mentes preparadas para aceptarlos. No es que se ofrece desde una mente preparada para una mente no preparada. Y así ésta puede llegar a creer que los milagros ocurren desde una mente no preparada. Si se percibe un acontecimiento inexplicable desde las leyes físicas, es porque la mente ya está preparada para trascender esas leyes y por eso es que se percibe ese acontecimiento X. Bien, no sé, que una persona caiga de un edificio, de un piso número 40 y siga con vida. Quien percibe eso y quien experimenta eso ya está preparado para trascender esas leyes físicas. Pero no es necesario que eso suceda para que se crea que, que hay una inteligencia infinita que lo gobierna todo. Es decir, el milagro no se hace para eso, más allá de que se interprete para eso. Es verdad. Es decir, cuando uno comienza la sanación de su percepción y comienza a percibir verdaderamente y dejar de lado una percepción falsa, el miedo se va disolviendo de a poco, se va yendo, y algo que la persona va experimentando como síntoma de sanar su percepción es que comienza a percibir milagros cada vez más. Pero en realidad no es que el milagro está apareciendo para que la persona crea en esa inteligencia infinita. No, 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 porque la inteligencia infinita no necesita enviar milagros para que otras personas crean. ¿Se entiende? Es decir, no es algo que está a la defensiva y que está tratando de convencer a las otras personas como diciendo, crean en mí, les voy a enviar milagros. No, 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 no. La verdad no necesita defensa. La inteligencia infinita no es que envía milagros para que se crea. No, los milagros suceden. Y los milagros son hechos totalmente naturales para quien percibe, para quien ve como el amor ve. Ahora, claro, si para esa inteligencia infinita la persona no está viendo como el amor ve, no es problema de la inteligencia infinita, es problema de la otra persona. Entonces no es algo que se emite con el objetivo de que se crea que existe esa inteligencia infinita, porque esa inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y que gobierna todo, no necesita emitir ninguna prueba de que existe. Que la persona vaya descorriendo el velo y empiece a ver pruebas es tema de la persona. En realidad lo que está haciendo es descorrer el velo de la ilusión, descorrer el velo del miedo y empezar a ver las cosas tal cual son. Empezar a ver el mundo tal cual es. Que siempre tendría que haberlo visto así al mundo. Siempre tendría que haber visto al mundo desde una percepción natural. Ahora, claro, si se creyó algún pensamiento de miedo e ingresó un sistema de pensamiento de miedo a la mente subconsciente, bueno, eso va por otro lado, es otro tema. Entonces, a lo que voy, no es ningún espectáculo. Como era este principio, un milagro se malinterpreta cuando se considera un espectáculo. No es ningún espectáculo porque lo percibe quien ya está preparado para aceptarlo. No lo envía la inteligencia viviente infinita para hacer algún espectáculo y para hacer algo extraordinario. No, para la inteligencia viviente infinita el milagro es natural. El principio 12 dice
que la oración es el medio de los milagros. Y aquí conecta por primera vez los milagros con el poder de la palabra, es decir, la palabra como reflejo y expresión del pensamiento, porque es el elemento fundamental de la manifestación y la cocreación de realidad. Por eso dice que la oración es el medio de los milagros. Es decir, por ejemplo, y en mi caso con ciertos alumnos en sesiones individuales trabajo con afirmaciones. Bien. Entonces, a lo que voy, si la persona, por ejemplo, eh, tiene un tema de que siente mucha angustia, ¿bien? Y bueno, hace afirmaciones unas 20 o 30 por la mañana, por la noche, en primera persona, durante 20 días, a través de la palabra, y obviamente con ideas verdaderas, ideas reales, y esa angustia obviamente en algún momento se va. ¿Por qué? Porque se produce un cambio perceptivo, se produce una diferencia en cómo la persona interpreta la realidad y percibe la realidad, y eso como está conectado con los sentimientos, simplemente al percibir la realidad de otra manera, se generan sentimientos mucho más neutros o mucho más positivos que la angustia. Entonces, ¿cuál fue el medio para que se produzca ese milagro? La oración, la palabra. Bien, por eso dice que la oración es el medio de los milagros en el principio 12. El principio 13 dice que los milagros son creaciones de pensamiento. Claro, porque milagro es el concepto que utilizamos para definir el proceso de que una mente sana extiende aspectos de su condición amorosa, extiende su propia luz, extiende su propia luz en el mundo donde el miedo cobró vida. Entonces, a ese contraste entre ambos planos se le denomina milagro. Cuando lo que se extiende no se corresponde con aquello natural, con el amor, a eso se le llama crear falsamente o fabricar ilusiones, inventarse una realidad subjetiva. Entonces por eso se dice que los milagros son creaciones de pensamiento. El principio número 14 dice que un milagro es un comienzo y un final, y así abole el tiempo. Esto que parece una paradoja lo vamos a explicar. Claro, tiene un componente de comienzo, o sea, la noción de milagro, como para entenderlo conceptualmente y para entendernos nosotros en palabras. La, la noción de milagros tiene un componente de comienzo, como dije, es el comienzo de lo real, tiene un componente de final, es el final de la ilusión, implica un renacimiento a la conciencia de lo que siempre ha sido, y este es el aspecto vinculado con el retroceso, porque implica un renacimiento. Y por otro lado, hace avanzar a la conciencia hacia el final de las ilusiones. Y este es el aspecto vinculado con un avance. Entonces, fíjense, implica comienzo. O sea, el concepto de milagro implica comienzo, implica final, implica retroceso e implica avance. Todo en un único concepto. Entonces, para lo que conocemos como tiempo, no encajaría. Por eso abole el tiempo. Algo no puede existir en el tiempo teniendo comienzo, final, retroceso y avance, ¿no? Evidentemente tiene que estar fuera.
¿Por qué? Porque se comienza, en el tiempo se comienza y se finaliza. Disfrutado.